Hola, mi nombre es Daniela Peroso y hoy quiero compartir con ustedes un análisis desde el enfoque psicoanalítico freudiano sobre la película A Dangerous Method, dirigida por David Cronenberg. Me centraré en una escena clave, la sesión de asociación libre entre Sabina y Carl Jung, donde ella relata los castigos que recibía de su padre durante la infancia. Mi objetivo es mostrar cómo, desde la teoría de la personalidad de Freud, Sabina manifiesta una estructura masoquista reprimida, producto de una fijación fálica y de un conflicto entre el ello y el superyo. Para ello utilizaré conceptos fundamentales del psicoanálisis como el aparato psíquico, los mecanismos de defensas y las pulsiones. Freud plantea en su obra Lo inconsciente de 1915 que la mente se divide en tres niveles: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Se observa el nivel consciente en lo que Sabina recuerda y verbaliza, el preconsciente en lo que está disponible pero no está en foco. Ella se muestra confundida a medida que emergen recuerdos, imágenes, pero sin tener aún mucho sentido. Y finalmente observamos cómo se manifiesta el inconsciente en lo reprimido, lo que emerge a través de los síntomas o asociaciones. En la escena, Sabina comienza relatando los castigos como hechos objetivos, pero poco a poco, mediante la asociación libre, emergen emociones que estaban reprimidas. El placer que sentía ante el castigo. Este contenido inconsciente empieza a hacerse consciente gracias al trabajo terapéutico. Freud, en su obra El yo y el ello de 1923, propone tres instancias psíquicas: el ello, que busca el placer sin importar las normas; el superyo, que representa la moral y la culpa; y el yo, que intenta mediar entre ambos y adaptarse a la realidad. Sabina experimenta deseos inconscientes de sumisión y placer, lo cual representa el ello, pero también culpa por esos deseos, que es el terreno dominado por el superyo. Su yo, en conflicto, intenta comprender y racionalizar lo que siente. Esta lucha interna es el núcleo de su sufrimiento psíquico. Freud plantea, entre otros conceptos, los tipos de masoquismo. En el problema económico del masoquismo, escrito en 1924, Freud distingue tres formas: masoquismo erógeno, que es el placer físico en el dolor; el masoquismo femenino, que es el deseo de ser dominada por una figura fuerte; y el masoquismo moral, culpa que busca castigo como forma de expiación. Sabina presenta los tres. El castigo paterno se erotiza, el padre se convierte en una figura dominante, deseada, y la culpa por ese deseo genera sufrimiento. Esto revela una fijación fálica no resuelta, donde el deseo infantil hacia el padre se transforma en síntoma. Freud, en 1894, describe los mecanismos de defensas como estrategias inconscientes del yo para lidiar con los conflictos entre las exigencias del ello, las prohibiciones del superyo y las demandas de la realidad. En el caso de Sabina, observamos una secuencia defensiva que comienza con la represión, continúa con la racionalización y culmina en la sublimación. En las primeras sesiones con Jung, Sabina presenta una clara represión de las emociones ligadas a las agresiones de su padre. Aunque recuerda los castigos, no logra inicialmente conectar esos recuerdos con las sensaciones de placer que le provocaban. Este contenido, el vínculo entre el dolor y la excitación, permanece en el inconsciente, protegido por el mecanismo de represión que impide su acceso directo a la conciencia. Solo a través de la técnica de asociación libre y en un entorno terapéutico seguro, estos elementos reprimidos comienzan a emerger. Una vez que el contenido reprimido
empieza a hacerse consciente, Sabina activa la racionalización como defensa secundaria. Intenta justificar sus emociones como una respuesta lógica a los castigos, buscando explicaciones intelectuales que le permitan evitar el juicio moral. Finalmente, en un proceso más elaborado, recurre a la sublimación, transformando su conflicto pulsional en vocación científica. Al convertirse en psicoanalista, canaliza su energía libidinal hacia el conocimiento, convirtiendo el sufrimiento en una forma de contribución intelectual. Este recorrido defensivo de la represión al pensamiento consciente y luego la sublimación es un ejemplo clásico de cómo el yo puede reorganizar el conflicto psíquico sin eliminar su carga afectiva, sino redirigiéndolo hacia fines socialmente aceptables. Freud plantea que durante la infancia, el niño atraviesa etapas psicosexuales, la oral, la anal, la fálica y la latencia genital. En la fase fálica, el niño desarrolla una atracción hacia el progenitor del sexo opuesto, lo que da lugar al complejo de Edipo. En Sabina hay indicios de una fijación fálica hacia el padre, marcada por una ambivalencia afectiva: amor, miedo, deseo, sometimiento. Los castigos físicos se convierten en una forma de contacto íntimo, cargado de tensión erótica inconsciente. El dolor se asocia al placer, lo que generó en ella una estructura masoquista. La escena de Sabina es un ejemplo poderoso de cómo el psicoanálisis permite comprender la personalidad como resultado de conflictos pulsionales, fijaciones infantiles y mecanismos de defensa. Sabina no solo representa una paciente, sino también una pensadora que transforma su dolor en conocimiento. Este análisis nos invita a reflexionar sobre la complejidad del deseo humano, la ambivalencia afectiva y la capacidad del sujeto para resignificar su historia. Con esto me despido. Espero que hayan disfrutado de este análisis.